Muy bien, a continuación vamos a hacer la presentación de nuestro capítulo del libro Guía Geometría Euclidiana para el profesor Yair Payares y nuestros compañeros. Nuestro capítulo es el capítulo 12, el capítulo de la semejanza, y mi grupo está conformado por José Borja y mi persona Jesús Adrián Martínez. Primeramente vamos a explicar el concepto de semejanza, dando como ejemplo de que estos dos círculos que tenemos aquí son semejantes, ya que sus figuras son iguales y son proporcionales. Este es más pequeño que este, pero siguen siendo sus figuras iguales. Así mismo pasa con nuestros cuadrados, nuestros triángulos y nuestros segmentos. Bien, continuamos. Ahora tenemos el concepto de semejanza de triángulo. Nuestra definición: se ha dado una correspondencia entre dos triángulos. Si los ángulos correspondientes son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales, la correspondencia se llama una semejanza y decimos que los triángulos son semejantes. Bien, vamos a nuestro tablero. Bien, ahora tenemos que nos dan la correspondencia de estos dos triángulos. O sea, el triángulo ABC es correspondiente con el triángulo A', B', C'. Entonces, también tenemos que esto que está aquí también tendrá una correspondencia. Entonces, ABC es una correspondencia de A', B', C'. Ahora también nos dicen que sus ángulos correspondientes son congruentes. Entonces nos está diciendo que el ángulo A es congruente con el ángulo A', el ángulo B es congruente con el ángulo B' y el ángulo C es congruente con el ángulo C'. Y además nos dicen que sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces nos está diciendo que este lado es proporcional a este lado es proporcional a este lado es proporcional a este. Como tenemos aquí, A es A', como B es a B', como C es a C'. Y teniendo estos datos, nos dicen que los triángulos son semejantes. El triángulo ABC es semejante, así expresamos la semejanza, con el triángulo A', B', C', teniendo de que sus ángulos correspondientes son congruentes y que sus lados correspondientes son proporcionales. Bien. Vamos a nuestros teoremas y colorarios y tenemos que el teorema 12.1, teorema fundamental de la proporcionalidad. Bien, ¿qué dice? Si una recta a un lado de un triángulo interseca en puntos distintos a otros dos lados, entonces determina sobre ellos segmentos que son proporcionales a dichos lados. De otro modo, tenemos que en el triángulo ABC sean D y E puntos de AB y AC tales que DE, este segmento que está aquí, es paralelo a este segmento que está aquí. Entonces tendríamos que demostrar que AB es AD como AC es AE. Esa es nuestra tesis. Bien, vamos a nuestro tablero. Esta sería nuestra tesis. Esto es lo que hay que demostrar. Bien, ahora vámonos a la figura. En la figura podemos ver que en el triángulo BDE, este triángulo que está aquí, y este triángulo ADE comparten altura. Si ven que aquí comparten altura, esta es su altura, comparten un punto E además. Entonces, AD y BD son sus bases respectivamente de los triángulos. Por lo tanto, por el teorema 11.7 dice que el área de... El teorema 11.7 nos dice que si dos triángulos comparten la misma altura, entonces la razón de sus áreas es igual a la razón de sus bases, que es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí. La razón de los triángulos BDE y ADE es igual a la razón de sus bases BD
sobre AD. Ahora análogamente tendremos en este mismo triángulo, o sea, esto que está aquí, que la razón de sus áreas, tomando AE y CE como bases, la razón de sus áreas es igual a la razón de sus bases, que serían CE sobre AE. Ya saben que tienen la misma altura, comparten un punto D en la misma altura, ya que es un segmento, la altura es un segmento perpendicular que va desde la base al punto más alto. Ahora, de estas dos ecuaciones, ahora nos vamos a nuestro triángulo BDE y CDE. Nos damos cuenta que comparten la misma base, que sería esta. Los dos triángulos comparten la misma base, DE. Y comparten la misma altura. ¿Por qué? Porque DE es paralelo a BC. O sea, esta altura es igual a esta. Tienen la misma altura. Por lo tanto, podemos decir que por el teorema 11.6, que nos dice que si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, sus áreas serán iguales. O sea, el área del BD es igual al área del CDE. Ahora, de estas tres ecuaciones podemos decir ya que BD es AD como CE es igual a es AE. Como ya sus áreas son iguales, podríamos reemplazar cualquiera de estas dos en cualquiera de estas dos ecuaciones. Supongamos, vamos a reemplazar esta área aquí, y sería igual a esta ya. Nos quedaría una razón de áreas igual a esta. Por lo tanto, estas dos cositas que están aquí, en vez de AD es igual a CE sobre AE, que es lo que tenemos aquí ya en nuestra ecuación 4. Ahora bien, vamos a hacer una ayuda sumando unos a ambos lados de las ecuaciones. ¿Cómo así sumando unos? Vamos a sumar AD sobre AD de este lado de nuestra ecuación. De este lado de la ecuación vamos a sumar AD sobre AD. Y de este lado vamos a sumar AE sobre AE, que es lo que tenemos aquí. Ya saben que nos quedan fracciones homogéneas y así se representa una fracción homogénea, sumando solamente sus numeradores, que sería BD más AD sobre AD es ACE más AE sobre AE. Bien, ahora como tenemos que D es un punto entre AB y E es un punto entre AC, podríamos sumar estos dos segmentos y nos quedaría que AB es AD como AC es AE, que esto era lo que queríamos demostrar. Bien, ya mostramos este teorema. Ahora viene nuestro teorema 12.2. Si una recta intersecta a dos lados de un triángulo y determina sobre dichos lados segmentos proporcionales a ellos, entonces es paralela al tercer lado. De otro modo, se nos da el mismo triángulo ABC. CAD, un punto entre AB y E, un punto entre AC. Por hipótesis tenemos que AB es AD como AC es AE. Entonces esto nos determinaría dos rectas paralelas que serían DE paralela a BC. Ahora vamos a hacer, esta es la demostración, vamos a hacerla indirecta. Vamos a decir que existe otra recta paralela a D que va desde B a C'. Bien. Como tenemos esta recta, esta que está aquí, que va desde B a C' y es paralela a
a esta que está aquí, AD. Bien, por el teorema anterior tenemos que AB, todo este segmento, es AD como AC', AC' es AE, por el teorema anterior. Ahora, por hipótesis, tenemos que AB, todo este segmento grande, es AD como AC es AE. O sea, estamos haciendo una demostración de unicidad para decir que solamente es paralela a ABC. Entonces, por hipótesis tenemos eso. Ahora, por 1 y por 2 podemos decir que AC es AE como AC' es AE. Sí, estas dos. Ya que son iguales a una misma proporcionalidad de AB sobre AD. Podríamos decir esto. De aquí podemos decir que AC es igual a AC'. Si ven que están sobre la misma proporcionalidad. Y también podremos decir que C es igual a C'. Por lo tanto, DE, el segmento DE va a ser paralelo a BC, como queríamos demostrar, ya que C es igual a C'. Listo, los dejaré con mi compañero José Borja, que va a explicar el teorema 12.3. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es José Junior Borja. Te voy a hablar sobre el teorema 12.3, que es el teorema de la semejanza triple A, donde dice que se ha dado una correspondencia entre dos triángulos si los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces la correspondencia es una semejanza. Este teorema lo que nos quiere decir es que si hay una correspondencia entre un triángulo ABC y un triángulo DEF, si el ángulo A es congruente al D y el B es congruente con el E y el C es congruente con el F, entonces los triángulos serán semejantes. O sea que siempre que encontremos que dos triángulos, sus tres ángulos sean congruentes, entonces habrá una semejanza entre dichos triángulos. El corolario 12.3.1 es el corolario AA. El corolario nos habla de que si se da una correspondencia entre dos triángulos, si dos pares de ángulos correspondientes son congruentes, entonces la correspondencia es una semejanza. O sea que si hay dos triángulos correspondientes y un par de ángulos de ellos son congruentes, entonces habrá una semejanza entre los dos triángulos. En el teorema anterior decíamos que por tres ángulos eran congruentes, acá con dos ángulos son congruentes en el coronario. En el coronario 12.3.2 nos dice que si una recta paralela a un lado de un triángulo interseca a los otros dos lados en puntos distintos, entonces determina un triángulo semejante al triángulo dado. Este teorema lo vamos a demostrar de la siguiente manera. El ejercicio nos dice de que si una recta paralela a un lado de los triángulos, en este caso DE será paralela al ABC, dice de que si interseca a los otros dos lados, o sea que DE interseca tanto a AB como a AC en puntos distintos, entonces determina un triángulo semejante al triángulo dado. Ahora, ¿esto por qué lo podemos decir? Esto lo decimos por la siguiente razón. Como DE es una recta paralela que intersecta al lado BC, entonces la recta BA será una diagonal que biseca ambas paralelas. Entonces escribiremos acá primero de que BD BD
es una diagonal que intersecta a DE y BC. Entonces, BD, coloquémoslo mejor como BA. Es una diagonal que interesa. Ahora, como es una de las interseca, entonces el ángulo B es correspondiente con el ángulo D. Entonces, el ángulo D, el ángulo el ángulo A D E es congruente con el ángulo de BC. Y el ángulo A es congruente consigo mismo. Entonces tendríamos esto. Tendríamos de que el ángulo D es congruente con el ángulo A y de que el ángulo A es congruente consigo mismo. Entonces ahora por el colorario anterior que habíamos dicho de que si dos ángulos de un par de ángulos congruentes de distintos triángulos son congruentes, entonces había una semejanza entre los dos triángulos. Ya que al cortar el triángulo, ya que al poner una paralela D en BC se formaron dos triángulos, que sería el triángulo ADE y el triángulo ABC. Entonces, ya que el ángulo D es congruente con el ángulo B y el ángulo A es congruente con el mismo, entonces hay una semejanza entre los dos triángulos. El teorema 12.4 nos dice de que si el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF y el triángulo DEF es congruente con el triángulo GHI,
entonces había una semejanza entre el triángulo ABC y el triángulo GAY. Esto se deduce inmediatamente de las definiciones de congruencia y semejanza, ya que al ser el primer triángulo semejante con el otro y el triángulo EDF congruente con él, pues se podría decir que por transitividad podría ser entonces el ángulo, los triángulos semejantes. Ahora el teorema 12.5 es el teorema de la semejanza lado, ángulo, lado, que nos dice de que se ha dado una correspondencia entre dos triángulos si dos pares de lados correspondientes son proporcionales y los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces la correspondencia es una semejanza. De otro modo, esto se dice de que se da un triángulo ABC y un triángulo DEF. Y la correspondencia, hay una correspondencia entre ABC y DEF. Si AB es correspondiente a DE y AC, y que sean igual a que AC es correspondiente a DF. Y si el ángulo A es congruente con el ángulo D, entonces los dos triángulos serán semejantes. El teorema 12.6 nos dice de que se ha dado una correspondencia entre dos triángulos. Si los lados correspondientes son proporcionales, entonces la correspondencia es una semejanza. Esto lo que nos quiere decir es que si todo, este teorema lo que nos dice es que si nos dan los triángulos ABC y DF y una correspondencia entre ellos, entonces AB tiene que ser correspondiente a D igual que AC a DF y BC a EF. Entonces los triángulos tendrían una semejanza. Este teorema lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Entonces hay que la demostración sea acá tenemos los dos triángulos ABC y EDF. Ahora sea E' y F los puntos de A y B, tales que AE sea igual a DE y que AF' sea igual a DE. Perdón, aquí es DF. Ya lo corrí. Tenemos que escribir que AE' es igual a DE y AF' es igual a DF. Ahora, lo primero que haríamos sería que podríamos decir aquí es que AD, AB proporcional a AB sobre DE es igual
a AC sobre DF. Y a la vez igual a BC sobre EF. Sobre EF primo. Segundo tendríamos esto es por datos que nos dan. Segundo, tendríamos de que AE prima es igual a DE. Y que AF prima es igual a DF. Esto también lo tendríamos por datos. Entonces, podríamos decir de que AB sobre AE prima es igual a AC sobre AF prima. Y esto lo decimos por sustitución. Cuarto, tendríamos de que el ángulo A es congruente con el mismo. Y eso lo tendríamos por identidad. Cinco, tendríamos de que el triángulo ABC es semejante al triángulo AE'F'. Eso lo teníamos por lado, ángulo, lado. Ahora, como 6, tendríamos de que E' y F' sobre BC es igual a AE'
sobre AB. Y eso es por definición de semejanza. Ahora, el 7. Tendríamos de que F', F' sobre BC es igual a BC que multiplica a AE' sobre AB. Igual a BC que multiplica a DE sobre AB. Eso lo podemos decir por las afirmaciones en 2 y 6. Ahora, de aquí podemos decir de que EF' es igual a BC que multiplica a DE sobre AB. Disculpen aquí que todo el minúsculo. Esto lo decimos por la afirmación en 1. Ahora podemos decir de que F' es igual a F. Esto lo decimos por las afirmaciones de 7 y 8. Ahora el triángulo A, E' y F' es congruente con el triángulo DEF. Y esto lo decimos por teorema lado, lado, lado y por 2 y 9. Y ya como último,
Entonces tendríamos de que triángulo ABC ABC es semejante con el triángulo DEF. Esto sería por el teorema 12.4. Y por 5 y las afirmaciones en 5 y 10. Esta sería la demostración que nos dice el ejercicio de que esta sería la demostración al teorema 12.6, que nos dice de que si se da una correspondencia entre dos triángulos, si los lados correspondientes son proporcionales, entonces la correspondencia es una semejanza. A continuación lo dejo con mi compañero. Listo, Borja, puedes dejar de presentar. Bien, ahora vamos con el teorema, que ya lo demostró mi compañero. Vamos con el teorema 12.7, semejanza en los triángulos rectángulos. Okay. En un triángulo rectángulo cualquiera, la altura correspondiente a la hipotenusa, esta va a ser nuestra hipotenusa AB, divide el triángulo en otros dos que son semejantes entre sí y semejantes también al triángulo original. De otro modo visto, sea el triángulo ABC un triángulo rectángulo con su lado recto en C, y sea CD, este segmento que hay aquí, la altura desde AB, que sería nuestra base. No está compartiendo pantalla. Esto se llama el teorema de la semejanza en los triángulos rectángulos. Bien, tenemos que nos dice el teorema 12.7, en un triángulo rectángulo cualquiera, la altura correspondiente a la hipotenusa divide el triángulo en otros dos que son semejantes entre sí y semejantes también al triángulo original. De otro modo visto, sea el triángulo ABC, el más grande que tenemos, un triángulo rectángulo con el ángulo recto en C. O sea, este ángulo es recto. Y sea CD, este segmento que ven aquí, la altura es de C a B, que sería nuestra base. Entonces, tendríamos que el triángulo ACD semejante al ABC y semejante al CBD. Bien, vamos a nuestro tablero y nos vamos aquí. Bien, esto es fácil de demostrar, ya que tenemos que el ángulo C es recto, o sea, igual a 90, y el ángulo D, como lo vemos que la altura es un segmento perpendicular a nuestra base, entonces el ángulo D va a ser congruente al ángulo C.
por ser recto también. Ahora bien, también tenemos que el ángulo A es congruente consigo mismo por identidad. Ahora, por el colorario ángulo-ángulo, tenemos que el triángulo ACD es semejante con el triángulo ABC. De esta misma manera tenemos que el ángulo C es congruente con el ángulo D'. Y el ángulo B es congruente consigo mismo también por identidad. Por lo tanto, por el mismo colorario de ángulo a ángulo, tenemos que el triángulo CDE es congruente con el triángulo ABC. Por lo tanto, tendríamos que estos dos triángulos, perdón, no serían congruentes, perdón, aquí serían semejantes. Por tanto, estos dos triángulos también serían semejantes a este triángulo, ya que ambos son semejantes al ABC. Entonces tendríamos también que el triángulo ACT también sería congruente, semejante a estos dos, como queríamos demostrar. Bien, ahora vamos a hacer la demostración de nuestro teorema 12.8, que dice que se da un triángulo rectángulo de altura correspondiente a la hipotenusa. La altura es la media geométrica de los segmentos en los cuales dicha altura divide a la hipotenusa, y cada cateto es la media geométrica de la hipotenusa y el segmento de esta adyacente al cateto. De otra manera, sea el ABC un triángulo rectángulo con su ángulo recto en C, este sería nuestro ángulo recto, y sea CD la altura correspondiente a la hipotenusa AB, esta sería nuestra base, hipotenusa. Lo que tenemos que demostrar sería esto, que AD es ACD como CD es ABD. ¿Qué significa que sea la media geométrica? Esto mismo que está aquí, que el segmento, ¿cuál es la media geométrica? Se diría correctamente que CD es la media geométrica de AD y BD, así como AC es la media geométrica de AD y AB, y BC es la media geométrica de BD y BA. Esto es fácil de decir, ya que tenemos que, por el teorema anterior, que dicha altura que trazamos, que sería CD, nos haría estos tres triángulos semejantes. Entonces sería fácil decir de que AD, este segmento que tenemos aquí, es ACD, que sería nuestra media geométrica, ya que este triángulo comparte un lado con este sería nuestro mismo lado. Entonces sería AD es ACD como CD sería ADB. Miren los triángulos rectángulos,
este lado es proporcional a este. Entonces CD es media geométrica de AD y de B. Ahora aquí también en la segunda tendríamos que AD, este mismo lado, es AAC, AAC, que sería este, y AC es AB, a este. ¿Sí lo ven? AC es AB, todo este lado grande. AB es AAC, viéndolo aquí en el otro dibujo que hice yo. Este es proporcional a este. Y ahora vemos, entonces AC es media geométrica de AD y AB. Ahora vemos acá de que BD, otra vez este que tenemos aquí, es ABC, este que tenemos aquí, miren que son proporcionales, como BC es ABA, a este que tenemos aquí, a este que tenemos aquí. O sea, BC es ABA. Para que sea mejor la figura que tenemos aquí. Lo separé y vemos que todo está bien. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque los tres triángulos son semejantes. Listo. Ahora vamos a demostrar el teorema 12.9. Si dos triángulos son semejantes, entonces la razón de sus áreas es el cuadrado de la razón de dos lados correspondientes cualesquiera. Bien, ahora vamos a demostrar esto acá. Ya lo tenemos aquí. Esta va a ser nuestra A1. Lo que vamos a demostrar sería esto, que la razón de sus áreas es K al cuadrado. ¿Por qué K al cuadrado? Bien, primeramente tenemos que los dos triángulos son semejantes. Entonces se nos da la siguiente proporción, que A' es A, como B' es AB, como C' es AC. Y sea K el valor común entre las tres fracciones. Bien, ahora tenemos que el ángulo D, este que está aquí, son congruentes porque son rectos. Y el ángulo A es congruente con el ángulo A', ya que son triángulos semejantes y sus ángulos correspondientes son congruentes. Trazamos las alturas correspondientes a los triángulos, que serían B', D' y BD. Entonces se nos da que por el colorario ángulo, estos dos triángulos son semejantes. Este triángulo que está aquí es semejante con el que está aquí. Por lo tanto, buscamos nuestros segmentos proporcionales y decimos que B' es AB, como H' es AH. Todo esto igual sigue siendo acá, que sería nuestro valor común. Ahora aquí podemos despejar B igualando esto solo acá. Podríamos despejar B' y nos quedaría que B' es igual a K por B, y que igualando esto solo con esto nos quedaría que H' es igual a K por H. Ahora bien, tenemos que el área del triángulo 1 es un medio de base por altura, o sea, de B por H. Y tenemos que la área de este triángulo es un medio de B' por H', pero ya tenemos el valor de B' y H', así que reemplazamos aquí y multiplicamos y tenemos que BH nos queda que un medio de BH por K al cuadrado. Ahora bien, lo que queremos verificar es esto que tenemos aquí arriba. Entonces, la razón de sus áreas es igual a un medio de B igual de B por K
de B por H por K al cuadrado sobre un medio de BH. Entonces, este un medio se nos va con este un medio, este BH se nos va con BH y nos queda K al cuadrado, que era lo que queríamos demostrar. ¿Listo? Continuamos con el siguiente teorema. Nos dicen que tenemos que para todo ángulo A, seno de A al cuadrado más coseno de A al cuadrado es igual a 1. Bien, vamos acá. Tenemos este triángulo rectángulo con un ángulo recto en C. Como todos sabemos, esta fórmula de Pitágoras, que es A al cuadrado más, perdón, vamos a ponerla en minúscula, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C cuadrado. Haciendo un despeje, pasando todo de un solo lado, nos queda aquí A sobre C al cuadrado más B sobre C al cuadrado es igual a 1. Bien, ahora tenemos que el seno del ángulo A es igual, o sea, el seno de este ángulo es igual a su cateto opuesto por su cateto sobre hipotenusa. Entonces, el seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el coseno de ese mismo ángulo, coseno de ese mismo ángulo, es igual a su cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazando esto aquí en esta fórmula, tendríamos que seno de A al cuadrado más coseno de A al cuadrado es igual a 1, como queríamos demostrar. Continuamos con el siguiente teorema. Para todo ángulo A, la tangente del ángulo A va a ser igual al seno de A sobre el coseno de A. Bien, vamos a demostrarlo enseguida. Tenemos el mismo triángulo aquí, rectángulo, y vamos a demostrar que la tangente es igual a seno sobre coseno. ¿Cómo sabemos que tangente del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente? Ahora bien, tenemos que la tangente es seno que es lo que queremos demostrar. Perdón, ahí se me escapó un A. Ya saben aquí ustedes que va la A. Coseno de A. Pero sabemos que seno de A es igual a A sobre C y que coseno de A es igual a B sobre C. Esto nos calentaría la C
y nos quedaría que A sobre B, que era lo que queríamos demostrar. Listo. Ahora vamos con el siguiente, que sería nuestro último teorema. Si dos ángulos A y B son complementarios, entonces seno de B es igual a coseno de A y coseno de B es igual a seno de A. Son complementarios. Estos dos obviamente son complementarios. Este y este son complementarios, ya que este es igual a 90 de recto. Entonces nos dicen que, vamos aquí un momento a la diapositiva, que el seno de B es igual al coseno de A. Bueno, tenemos que el seno del ángulo B es igual a su cateto opuesto, que sería B sobre hipotenusa. Y coseno de A coseno de A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto es lo que nos quiere decir. Entonces son iguales seno de B con el coseno de A. Y el coseno de B es igual al seno de A. Esto también sale igual porque el coseno de B es igual, perdón, coseno de B es igual a su cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el seno de A de A seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y listo. Entonces estos dos son iguales como queríamos demostrar. Estos serían nuestros ejercicios dejados para nuestros compañeros y ejercicios para realizar. Y aquí termina, bueno, no, aún no termina. Mi compañero Borja va a realizar un ejercicio, este que está aquí, el 1, utilizando los corolarios y los teoremas vistos. La grabación ahí para explicar el ejercicio. Bueno, el compañero Borja va a explicar el siguiente ejercicio. Oh, déjalo. ¿Y cómo es que Ahí. estoy dictando? Ok. En este ejercicio nos dicen lo siguiente. Se da la figura de la derecha con AC paralelo a ABD. Demostrar que el triángulo ACE es semejante al triángulo BDE. Y segundo, de que AE por ED es igual a CE por D por EB. Bueno, entonces tenemos primero que demostrar de que ambos triángulos son semejantes. Como los datos nos dicen de que AC es paralela a DB. Perdón.
Eso nos lo dan por dado. Continúa. Ahora, como son paralelas, podemos decir de que AC es una AB y CD son transversales. AD es una transversal que va desde A hasta B. No la coloque. Coloca punto 2. Ahora coloca punto 2. Punto. Así. Espera. Y coloca 2. ¿Cómo quieres que coloque? O sea, arriba la primera, abajo el 2. Exacto. Y como ya son paralelas, automáticamente tenemos de que el ángulo B es congruente con el ángulo A. Exacto. Continúa. Y tenemos de que el ángulo C es congruente con el ángulo D. Por la misma razón. Exacto. Esto significa ángulos alternos internos. Eso, ahí donde dice 2, bórralo. Y donde va 3 va 2 y donde va 4 va 3. Ahora, como ya tenemos de que un par de ángulos son congruentes, hay un colorario que nos dice de que si en dos triángulos proporcionales un par de triángulos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Entonces el triángulo ABCE es semejante al triángulo DEB. Eso es por el corolario ángulo-ángulo. Ahora nos piden de que AE por ED sea igual a E por ED sea igual a CE por ED. Pero ya eso lo tendríamos por definición de semejanza. Tendríamos ya de que primero hay que colocar AE es proporcional a ED. AE es proporcional a ED. Igual de que CE sobre ED. Ahora esto es por definición de semejanza. Entonces ya haríamos un despeje. Despejando eso tendríamos de que A de E
y ED pasa a multiplicar a AE, va a ser igual a CE, y el EB que dividía a E pasaría a multiplicar a CE, entonces CE por EB. Y así responderíamos la segunda parte del ejercicio. Listo, profesor. Muchas gracias y muchas gracias, compañeros. Ok, muchas gracias a todos.